En el año 1936, unos grupos de mujeres de Madrid y de Barcelona fundaron Mujeres Libres. Mujeres Libres fue una organización anarquista que fue creada pues con unos objetivos muy claros y con unos objetivos muy explícitos, y esos objetivos pues constan, se ve bien, ¿verdad? Sí. Esos objetivos constan incluso en los propios estatutos de Mujeres Libres, y eran de alguna manera liberar a las mujeres de las múltiples esclavitudes a las que estaban sometidas: esclavitud de la ignorancia, esclavitud como mujer y esclavitud como productora. Estas mujeres pertenecían al movimiento anarcosindicalista español y estaban comprometidas con los ideales libertarios, y son mujeres que están insertas en las organizaciones libertarias y en los colectivos que están trabajando. Sin embargo, Mujeres Libres nunca fue un proyecto oficial del movimiento anarquista, sino que fue una organización autónoma, y esto es algo importante. ¿Por qué? Pues porque sin renunciar a lo que serían sus raíces anarquistas, quisieron practicar estas mujeres un feminismo obrero. Y eso es una diferencia importante. Si bien, curiosamente, ellas no se van a definir como feministas. ¿Y sabéis por qué? Pues porque existía un cierto tono peyorativo hacia, por lo menos dentro de lo que serían las filas del feminismo libertario, hacia el resto de feminismos que se practicaban en el Estado español y en general, que eran denominados como ciertamente burgueses, unos feminismos diferentes que tenían una preocupación no por hacer la revolución, ni no por formar fundamentalmente a mujeres campesinas o a mujeres de clases desfavorecidas, sino cuya preocupación principal era, que es importante por supuesto, obtener el voto y evidentemente poder entrar en el mercado laboral, ¿no? Pero esos eran unos objetivos que sí, que Mujeres Libres compartían, pero que no eran o no consideraban que eran los prioritarios en ese momento, ¿no? ¿Sí? Vale, lo veo ahí, sí. Es por ello que algunas autoras, aquí he puesto algunas de estas mujeres, ¿no? Aquí podéis ver a Sara Berenguer, aquí a Concha Liaño, aquí Soledad Storars, etcétera, toda una serie de estas mujeres. Entre ellas Concha Liaño, que fue fundadora a nivel nacional, y por ejemplo Sara Berenguer, que también fue secretaria del Comité Federal de Mujeres Libres, no se consideraban feministas y además así lo declaraban. Nosotros desde aquí, bueno, algunas autoras consideran que si bien ellas no se consideraban feministas por estas circunstancias que os estoy diciendo, realmente no se puede negar la incidencia que van a tener en el movimiento feminista, y todos los principios que recogen de alguna manera sí que se pueden poner en relación con la política feminista y con la política de mujeres y las redes de solidaridad. Es por ello que Mujeres Libres significó una alternativa y muy importante al individualismo que va a caracterizar otros movimientos feministas dominantes, como digo, en estos momentos, y que pues estaban preocupados en otro tipo de cuestiones. Y es por eso que estas mujeres quieren de alguna manera distanciarse. No estoy hablando de confrontaciones, que la hubo, pero no es el caso ahora entrar en ellas, pero sí que quisieron marcar una distancia con respecto a esos otros feminismos. Aunque Mujeres Libres duró solamente 3 años, movilizó más de 20.000 mujeres en toda España, con una incidencia más o menos importante en lugares como el centro peninsular, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, pero prácticamente Mujeres Libres se va a extender por todo el territorio de la España republicana, siendo sus actividades interrumpidas por las fuerzas fascistas de Franco en el año 39. Hasta ese momento la acción de Mujeres Libres está ahí. Deciros que fue la única organización que se puso a luchar por la liberación de las mujeres con autonomía de su propio entorno libertario, ¿no? Es decir, es una decisión, esa decisión de autonomía, aunque se comparte, pero queremos una autonomía dentro de ese mismo contexto o entorno libertario, y que por supuesto lo hacía no queriendo renunciar a los objetivos propios de la teoría libertaria. Aquí tenéis algunas imágenes que he ido recogiendo y que de estos momentos, ¿no? Algunas de las sedes, por ejemplo, la sede de Mujeres Libres en Valencia, algunas de las actividades
que se llevaban a cabo y que se explicitaban por medio de revistas, facímiles, etcétera, ¿no? Y algunas otras imágenes donde podréis ir viendo pues la actuación de las mujeres en todo este tipo de actividades, tanto económicas como político-ideológicas, ¿de acuerdo? ¿De dónde surgen Mujeres Libres? ¿Surge de la nada? ¿Surge en un momento determinado? Pues evidentemente todo lo que surge se nutre de cosas anteriores, ¿no? Y Mujeres Libres pues también lo va a suceder así, ¿no? Mujeres Libres nace de la confluencia de toda una serie de ideas y de movimientos anteriores que preceden incluso en el siglo XIX. Las más alejadas en el tiempo pueden ser incluso la tradición del obrerismo francés, que buscaba proyectos alternativos, de vida, cuestionar la realidad social de una manera diferente. Pero también habría que mencionar movimientos como el movimiento libre pensador o incluso el neomalthusianismo, en el sentido de cuando en Mujeres Libres se plantea la limitación de la natalidad mediante el uso de anticonceptivos. Fijaros, estamos hablando del año 36, ¿no? Y nos resulta, y fijaros la situación en la que nos encontramos en estos momentos y que hemos pasado hace poco con el tema del aborto, etcétera, ¿no? Es decir, que hay esa preocupación, esa preocupación se encuentra inserta en todos estos antecedentes y lógicamente la teoría anarquista y por supuesto unos vínculos muy estrechos con el feminismo. El feminismo y el anarquismo pues casi que puede considerarse, yo por lo menos lo creo así, como un matrimonio mal avenido, pero al mismo tiempo un binomio indisoluble, que están ahí, que están de esa forma y que bueno, se pueden rastrear desde Flora Tristán o desde Mary Wollstonecraft, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene antecedentes muy remotos. Y por supuesto el pensamiento de autoras como Louise Michel, Charlotte Wilson, Lucy Pearson o Emma Goldman, que la veremos ahora, ¿no? De la confluencia de todo esto que os estoy diciendo así muy rápidamente surge el feminismo libertario. Es decir, el feminismo libertario no surge de la nada, sino que surge de toda una serie de tradiciones anteriores y de toda una serie de reivindicaciones que las mujeres ponen en marcha. Y van a ser las anarquistas y amigas íntimas Teresa Claramunt, que era una obrera textil, y Teresa Mañé, que era maestra y madre de Federica Montseny, la impulsora de la revista Blanca, además, van a ser ellas los eslabones que van a enlazar con la generación de mujeres libres, ¿no? Es decir, son los eslabones que van a enlazar con mujeres como las que tenéis ahí en la imagen. Me refiero, por citar algunas, pues se puede señalar, sí, aquí tenéis a Lucía Sánchez Saorní, tenéis a Amparo Pons y Gascó, y tenéis a otras autoras como Lola Iturbe, Soledad Estora o Mercedes Coma Posadas, ¿no? Solamente por citar algunas de esas mujeres. Sin duda estas mujeres lo que van a hacer es sentar las bases del feminismo anarquista, pero lo van a hacer estableciendo dos vías organizativas distintas, que en cierta manera en algún momento no es que van a confrontarse, pero son dos vías absolutamente distintas. Por una parte la de la autonomía absoluta del feminismo y por otra parte la de su inclusión en el movimiento libertario, algo que yo creo que hasta ahora mismo todavía produce una pequeña escisión en el movimiento libertario. Se trata de mujeres que van a actuar como auténticas pioneras y que van a configurar un feminismo obrero de base ácrata. Y eso no lo encontramos en ese momento en ninguna de las aportaciones feministas que se están haciendo desde otras ideologías y desde otras políticas en el Estado español en ese momento. Algunas autoras sostienen que los primeros pasos, y ahí sí que me he encontrado, se dan en Madrid, otras que en Barcelona, es una situación que no quiero poner como confrontamiento, pero en fin, algunas autoras sostienen que los primeros pasos se dan en las ciudades industriales de Cataluña, antes de acabar la dictadura de Primo de Rivera. Por ejemplo, en 1934 se crea el Grupo Cultural Femenino en Barcelona, pero también es cierto que en Madrid se empieza prácticamente al mismo tiempo a realizar
pues tareas similares. Y es a principios del año 36 cuando ambos grupos supieron de la existencia el uno del otro, empiezan a reunirse y bueno, pues se plantea la posibilidad de hacer una asociación común y de crear también con el tiempo la revista Mujeres Libres, ¿no? Parece ser que la perspectiva que política e intelectualmente propugnaba las perspectivas feministas más influyentes se encontraba en Madrid, por lo menos lo que yo he recogido de la información que he estado consultando. ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues la escritora Lucía Sánchez Saornil, la educadora Mercedes Coma Posada y la médica Amparo Pons, lo digo bien, Pons y Gascó, que son estas tres mujeres que tenéis aquí arriba. Pero vuelvo a insistir que no solo en Madrid, porque ya a principios del 36 se organizan mítines muy importantes en el Teatro Olimpia de Barcelona, donde se empieza a publicitar las actividades que llevan a cabo estas mujeres con la intención de, pues, de que cada vez haya más mujeres que se adhieran a este grupo y que empiecen a ir al trabajo. Deciros que la prensa anarquista ni se hizo prácticamente eco de esta reunión que se produce o que se lleva a cabo en el Teatro Olimpia, aunque la sala estaba abarrotada al parecer, pero ni dentro del propio movimiento anarquista se le dio importancia. Sí. Aquí abajo os he traído, me voy pasando de tiempo, Tú tira. Los contactos de Mujeres Libres con otras mujeres están ahí. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver a Emma Goldman, veis aquí abajo, con Lucía Sánchez Saornil con su corbata, que a mí me encantó verla con la corbata y el traje negro. Aquí está Lucía y Emma, y no sé quién es esta chica, ahora mismo no me acuerdo quién es. Bien, bueno, Emma va a colaborar en algunos aspectos y, por ejemplo, he recogido para que veáis las colaboraciones. Qué suspense. Sí. Como en la revista Mujeres Libres, desde Niza en el año 36, escribe una carta donde Goldman empieza a contar su experiencia, como ella dice textualmente, mi excursión de propaganda por Inglaterra. Esa excursión, esos viajes que hacía esta mujer tan importante dentro del anarquismo. Ahí veis arriba, por ejemplo, una foto desde Hyde Park en el año 37, aquí con Lola Iturbe, etcétera. Es decir, que las colaboraciones de Mujeres Libres con otras mujeres libertarias pues también están ahí. Se siguen haciendo actividades, estas mujeres van visibilizando, intentan ir visibilizando todo lo que van haciendo, exposiciones como 2 años de lucha, que están aquí, las podéis ir viendo, reuniones en ateneos, reuniones en federaciones o conferencias que se realizan como esta que veis aquí, un meeting de Mujeres Libres en Valencia, con Lucía, con Federica Monser, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una actividad de propaganda, entre comillas, y de visibilizar lo que pues se está llevando a cabo en todo momento. Pero si nos preguntamos por los objetivos, más concretamente de esta asociación, de esta organización, como queráis llamarlo, 2 son las palabras que podemos decir resuenan más claramente, que son captación y capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? Y captación y capacitación son 2 palabras, 2 conceptos que se encuentran en la Declaración de Principios de Mujeres Libres como algo importantísimo. Primero, captación en el sentido de pues, de crear una fuerza femenina que sea la vanguardia del progreso y de la revolución, y educar y formar empleando los medios que sean necesarios, ¿no? Esos principios son unos principios básicos que ellas consideran imprescindibles para poder acabar con la subordinación que las mujeres sufren en el campo del trabajo, pero también con las que padecen en el hogar. No podemos separar, y esto es algo importante que Mujeres Libres hace muchísimo hincapié, incluso recojo algunas citas al respecto. Por lo tanto, estamos hablando de un programa fundamentalmente formativo y educativo que tiene como objetivo prioritario capacitar a estas mujeres obreras, para crear
una base para una futura revolución social, ¿no? Y esto no es algo que se plantee en el resto de los movimientos feministas en estos momentos. Por lo tanto, ellas vieron imprescindible organizar un ámbito formativo propio, hacer una organización al margen del propio movimiento libertario, y esto es algo que van a tener siempre en cuenta. Por eso Mujeres Libres se puede considerar como un proyecto innovador, y se puede considerar como un proyecto innovador y novedoso, y si lo pensamos ahora, fijaros con la diferencia que tenemos en el tiempo, porque plantea la problemática de las mujeres ¿desde dónde? Desde una perspectiva de clase social, y eso es muy importante, es decir, conseguir la liberación femenina desde la perspectiva de la emancipación de la clase obrera, y eso es algo que ningún otro movimiento feminista se está planteando en esos momentos. Emancipación femenina, vuelvo a repetir, para conseguir la revolución social. Este planteamiento de autonomía no fue bien aceptado dentro del movimiento libertario, y las relaciones entre Mujeres Libres, la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias se van a desarrollar dentro de un ambiente de crispación, de tensión y de enfrentamiento constante. Era evidente que no existía esa supuesta igualdad que tanto se hablaba, a las mujeres no se las trataba como iguales, a las mujeres no se las integraba, hasta el punto que en algunos momentos no podían asistir a las reuniones, no podían dar su opinión ni participar en la asamblea. Y aquí es donde se produce una de las mayores, creo yo, contradicciones del anarquismo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre la teoría y la práctica, en el sentido de que en 1910 ya la CNT, desde su constitución, dice que la emancipación de las mujeres es fundamental. Es decir, a nivel teórico lo reconoce, ¿no?, desde el año 1910, pero en cambio luego a nivel de la práctica, lo que es de la práctica cotidiana, tanto en la esfera del trabajo como en la esfera de la casa doméstica, a nivel familiar, etcétera, etcétera, no es así, ¿no? No había mostrado un interés importante por paliar la situación de las mujeres. ¿Y eso qué significa? Pues significa que había un sindicalismo patriarcal, nos guste o no nos guste, un sindicalismo patriarcal que yo me atrevo a decir que continúa todavía en algunos sectores en la actualidad, y de una manera muy arraigada, ¿no? Y eso es algo que, bueno, sí, si queréis preguntar al respecto podéis preguntar en el debate. Se consideró que las mujeres tenían que incorporarse a la lucha, pero tenían que incorporarse sin analizar todas las dificultades que ya venían acumulando, sin esa mochila que venían acumulando, sin preguntarse ni siquiera pues el porqué de determinadas actitudes sexistas de los hombres, de los compañeros, de los obreros, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la lucha de las mujeres era doble: por una parte contra el Estado y el sistema capitalista, pero también una lucha contra el patriarcado, ¿no? Y estas mujeres libres, sí que supieron poner el dedo y señalar muy claramente esa esclavitud de clase y esclavitud de sexo. Yo no hablo de género, esclavitud de clase como clase obrera, clase oprimida, y esclavitud de sexo por ser el sexo femenino en este caso. Ahora bien, recojo algo que creo que es importante y que estas autoras ante esta situación quieren dejarlo claro, y es la siguiente. Concha Liaño, y leo textualmente y doy así más deprisa, decía: no luchamos contra los hombres, no pretendemos sustituir el dominio masculino por el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntos, pues si no, nunca tendremos la revolución social, pero necesitamos nuestra propia organización para luchar nosotras mismas. O Suceso Portales, que decía: no somos luchadoras contra los hombres, no queríamos sustituir la jerarquía masculina por una femenina, es preciso que trabajemos y luchemos juntos, porque si no, no habrá revolución social, pero hace falta una organización propia para luchar nosotras mismas. Antes de que reforme la sociedad, es preciso que reformen sus casas. O todos los compañeros, ellos tan radicales en los cafés, en la asamblea, en los sindicatos, etcétera, suelen dejar en la puerta de sus casas el ropaje de amantes de la liberación femenina, y dentro del hogar se conducen como vulgares maridos, ¿no? Es decir, que estas mujeres denuncian en ese sentido esa hipocresía, por decirlo de alguna manera, que manifestaban algunos colectivos masculinos. Imagino que también habría hombres solidarios, por supuesto, no, pero que en general parecía que caracterizaba. Por lo tanto, vuelvo a insistir, existía un sindicalismo patriarcal muy arraigado y tremendamente insolidario con el colectivo femenino, ¿no? Deciros también que si Mujeres Libres tiene una cierta
cierta autonomía, nunca contó con los recursos necesarios ni el apoyo organizativo, hasta el punto de que le fue negado el acceso a los debates sobre las políticas en curso y la toma de decisiones, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que es importante también señalarlo. Finalmente, señalar también algo que parece pasar desapercibido, y es que las mujeres también pues estuvieron en el frente, las mujeres también estuvieron en las barricadas, no estuvieron excluidas, ni muchísimo menos. Fueron excluidas, sí, por el gobierno de la República en noviembre del año 36, cuando rápidamente las quitó del medio y las sacó del frente. Pero en la revista Mujeres Libres, que ahora comentaré un poco, y que ahí os he traído una que tengo que es mía, por si queréis echarle un vistazo, la dejo ahí para que luego la podáis ver. Esta es una reproducción casi real del tamaño de la revista, con algunos contenidos, y la traje para que lo veáis, bueno, para que la veáis, ¿no? Pues bien, en esta revista también, pues estas mujeres, aparte de los temas que puede haber de interés diversos, hacen un hincapié en que se publiquen artículos sobre las milicianas en el frente y sobre el papel de las pocas mujeres que se desempeñaban puestos militares de importancia, es decir, visibilizar a las mujeres de alguna manera, ¿no? Estas mujeres se van a organizar de múltiples formas, pero siempre con unas premisas muy claras: concienciación y acción directa, ¿no? Ellas sabían que el generar una conciencia colectiva necesariamente llevaba consigo la acción directa, porque si no, que es un poco también lo que va a hablar ahora Mireia, y como algo imprescindible, ¿no? Para eso pues se reúnen, diseñan estrategias para acabar con los comportamientos machistas que hay dentro de las fábricas, dentro de los lugares de trabajo y dentro también de la esfera doméstica. Para ello, ¿qué hacen? Pues bueno, por ejemplo, toda una serie de acciones, como las guarderías volantes. ¿Qué son las guarderías volantes? Pues las guarderías volantes son que estas mujeres se organizan de tal manera que van a crear guarderías en las que grupos de mujeres, algunos se desplazan hacia los domicilios o los hogares de otras mujeres para cuidar a las criaturas, y que estas mujeres pues puedan desplazarse para asistir a reuniones, clases de formación, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la maternidad va a ser un tema muy importante, en el que desde Mujeres Libres se va a hacer hincapié que las mujeres, además de ser madres, la que quiera, porque no todas las mujeres quieren ser madres, eso es algo que el tema de la maternidad hay mucho que decir, no todas las mujeres quieren ser madres, ni muchísimo menos. Otras cosas que la ideología patriarcal nos diga que es la única función que tenemos en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues desde Mujeres Libres se hace hincapié que, aparte del tema de la maternidad, que está ahí, las mujeres tienen una identidad como sujetos sociales, ¿no? Como sujetos productores, pero también mantenedores de la vida, de generar una propia identidad más allá de lo que es la reproducción biológica. Y dentro de este tema, lógicamente, también es bastante importante lo que es el tema de la educación de las mujeres en la maternidad como sujetos sociales. No es lo mismo educar a las mujeres a ser madres que educar a las mujeres en la maternidad, pero con una identidad de sujetos sociales. Y esto Mujeres Libres supieron hacerlo muy bien. Estas son imágenes que he podido conseguir de la revista Mujeres Libres, donde pues se van tratando todos estos temas, ¿no? Temas muy específicos sobre pues la atención al cuidado de las criaturas, la formación de los mismos, comedores populares, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la educación sexual es prioritaria, ¿no? Es decir, para eso se crían o se generan clínicas de maternidad, escuelas para enfermeras, etcétera. Y hay un dicho que he recogido que me parece muy interesante, es el saber cuidar a las criaturas, ¿no? Es decir, el saber cuidar a los hijos y las hijas, propios y ajenos. Y hay una frase muy importante que dice: no es más madre la que más aprieta al hijo contra su seno, sino la que ayuda a labrar para él un mundo mejor, ¿no? Es decir, ese sentido del cuidado, la ética del cuidado, esa que está tan de moda ahora, ¿no? La ética del cuidado. ¿Pero qué es el cuidado? El cuidado es el que nos diseña el patriarcado, cómo tenemos que ser cuidadoras, o el cuidado va más allá o requiere otras esferas, ¿no? Sí, ese es un tema también que creo que puede ser interesante. Pero no solamente estos temas, sino que también hay una preocupación por la formación teórica dentro de la práctica anarquista. En este sentido, la formación teórica y la práctica anarquista enfocada a preparar a las mujeres para la vida social se va a considerar como algo muy, muy importante. Fundamentalmente porque la educación básica que las mujeres obreras y campesinas tenían en este sentido no es
la más adecuada, ni es la que debería de ser para que ellas se vieran como sujetos sociales integrados más allá de ser cuidadoras o reproductoras sociales, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, pues se pone en marcha el Casal de la Dona Trabajadora, ¿lo digo bien? Sí, Dona correcto. Trabajadora, bien, donde se atendieron casi a 800 mujeres en clases de alfabetización, leo para ir más rápido, instrucción básica, mecánica, agricultura, sin olvidar enseñanza sindical y temas económicos sociales. En 1937 se anunciaban los siguientes cursos: clases elementales de leer, escribir, nociones de aritmética, geografía, gramática y fenómenos naturales, clases complementarias de historia, francés, inglés, ruso, mecanografía y taquigrafía, clases complementarias de enfermeras, puericultoras, peritaje, agricultura, todo ello con sus correspondientes prácticas. Y por supuesto, cursos de formación, cursos de organización sindical, sociología, nociones de economía, todo ello a base de conferencias semanales con una ampliación de la cultura general. Todo ello enfocado a niveles diferentes, no son clases genéricas para todo el mundo, sino todo esto enfocado a todas las necesidades, es decir, desde las mujeres que tenían que comenzar con una educación desde cero y que progresivamente pues van a adquirir conocimientos, vamos, como ahora, ¿no? Prácticamente estáis viendo que unos cursos parecidos a los que se ofertan ahora. Un tema muy importante en el área de salud, más allá de la maternidad, más allá de la contracepción, etcétera, etcétera, es la sexualidad y la prostitución. Y aquí ya se abre una brecha. Se abre una brecha dentro del movimiento libertario, una brecha, la eterna brecha en la que nunca nos pondremos de acuerdo entre, bueno, pues quienes son partidarias y partidarios de la legalización de la prostitución y las que, yo creo, yo no, por lo menos las que creemos que no puede legalizarse la prostitución porque es una de las mayores perversiones y violencias contra el cuerpo femenino, ¿no? Bueno, aquí hay un compromiso importantísimo dentro del movimiento libertario y la revista Mujeres Libres, estos son páginas de la revista Mujeres Libres, lo va a poner de manifiesto, ¿no? La práctica de una sexualidad sana y la eliminación de la prostitución. Ahora son conscientes que la eliminación de la prostitución tiene que ser algo progresivo, hay que hacer una formación con las mujeres prostituidas, ya que éstas se han visto mayoritariamente abocadas a este tipo, me niego a hablar de trabajo, a este tipo de actividad debido a su falta de capacitación y también en muchas ocasiones al maltrato salarial y a la necesidad económica en la que se encuentran. Se crean escuelas de enfermería, se crea el Instituto Materno Infantil Louis Michel, que en Barcelona, que es muy importante, y luego empiezan a funcionar lo que se llaman los liberatorios de la prostitución, ¿vale? Es decir, la dimensión política de la vida privada, aquello que Kate Miller en los años 70 dice lo personal es político, Mujeres Libres ya en los años 30 lo tenía en la cabeza, ¿no? Es decir, fijaros la cantidad de ideas, de planteamientos novedosos que estas mujeres van a tener. Además de ello, pues hay toda una serie de acciones como pueden ser la gestión de los comedores populares, los orfanatos, los centros de ayuda a los refugiados y a las víctimas, las radios, las bibliotecas móviles, los eventos culturales y un sinfín de actividades impresionantes. Una de las mayores, o por lo menos de las empresas más, yo creo, más fundamentales va a ser la creación de la revista Mujeres Libres. El 2 de mayo del 36 sale el primer número de esta revista de Mujeres Libres con 13 ediciones hasta 1938, donde se van a recoger lo que serían los pensamientos, las inquietudes, los logros, lo que se hace, es decir, todas las actividades que se llevan a cabo y que llevan a cabo estas mujeres. Deciros que esto es un logro muy importante porque todos los textos, incluso los componentes gráficos, son creación de ellas mismas, ¿no? Es algo que son ellas mismas las que lo hacen, ¿no? Esto que tenéis en la pantalla ahora mismo es con motivo del 75 aniversario del Congreso Fundacional de Mujeres Libres, que se celebró en 1937 y bueno, pues se hizo en el 2012, se hizo esta edición, es una antología que es la que tenéis aquí, que me he traído por si queréis echarle un vistazo. En formato original se van a recoger pues algunos de los
aspectos, algunos de los contenidos más destacados de la revista desde 1936 al año 38, ¿no? Deciros que muchas de las propuestas feministas que vamos a ver en los años 70, en el 68 y después en el 70 como reivindicación están aquí ya. Están aquí ya. El problema es que estas mujeres han estado absolutamente invisibilizadas, ¿no? No se ha sabido de ellas bastante. A ver, voy deprisa. Aquí tenéis algunos números más de la revista Mujeres Libres. Hay este número, por ejemplo, está en PDF, lo podéis descargar, está en la web, y luego pues hay bastante información al respecto. Aquí tenéis más, por ejemplo, el tema del voluntariado y diversos artículos bastante interesantes. Cuando estalla la guerra, en el año 36, el contenido de la revista pues se va modificando, es decir, se va adaptando, la revista se va adaptando a los contenidos que van surgiendo, y mientras, bueno, pues habla sobre o relata la vida de las milicianas en el frente, en la retaguardia, informes de cómo están los días de lucha en Barcelona, los comedores, las colas de racionamiento, etcétera, pero nunca sin olvidar los contenidos feministas o los contenidos que pueden interesar al mundo femenino. Esto lo distingue muy claramente de la revista, por ejemplo, de mujeres de filiación comunista, que, como digo, pues están preocupadas pues de otro tipo de trabajo, pues de otro tipo de temas, como puede ser la incorporación de las mujeres al frente, de la incorporación de las mujeres en las fábricas para que los hombres puedan ir al frente. Es decir, como veis, la perspectiva a nivel y el planteamiento, la raíz es completamente diferente. No estoy hablando ni de buenos, ni de malos, ni de mejores, ni de peores, sino de que son planteamientos distintos los que parten de unos movimientos o de otros. Lo que debe de quedar muy claro es que desde Mujeres Libres lo que se quiere es el cambio y la revolución social, ¿no? Mujeres Libres, pues toda esta actividad se va a ver truncada con el triunfo de las tropas fascistas de Franco, y bueno, muchas de estas mujeres van a ser conducidas a la cárcel, otras se van al exilio, otras tienen que volver a situaciones que nunca hubieran pensado, y en el peor de los casos a permanecer ocultas y en silencio, ¿no? Quizás la peor parte de todo esto le tocó a ellas dentro del movimiento, porque ni siquiera pudieron seguir manteniendo como lo diría, organizaciones propias en la clandestinidad. Fue bastante complicado. Se hizo un esfuerzo importante por continuar publicando, y ahí tenéis la revista Mujeres Libres de España en el exilio, que comenzó a aparecer en Londres en el año 64 y que luego siguió apareciendo en Francia en el 76 hasta con 47 números, una publicación que era una publicación modesta, escrita, sufragada y editada por ellas mismas, por Sara Berenguer desde París o Suceso Portales desde Inglaterra, ¿no? Bueno, y habría que esperar pues muchísimo tiempo. Estas mujeres tuvieron que esperar muchísimos años para tener una especie de, pues por lo menos de visibilización en conjunto, más allá de aspectos concretos. Aquí tenéis algunas imágenes de, creo que es Zaragoza, si no me equivoco, creo que es Zaragoza, todavía con Conchita Liaño. Esta Concha Liaño está por aquí, no había fallecido todavía, ¿no? Y bueno, celebrando, creo que pone aquí mujeres, homenaje a Mujeres Libres 70, donde, bueno, pues estáis viendo a estas mujeres. Muchas, para terminar, voy a terminar con unas palabras porque podría seguir, pero bueno, lo dejo para el debate un poco. Creo que es importante decir, o por lo menos para mí yo pienso que es importante, y que estas mujeres dejan algo muy claramente puesto de manifiesto, y es que es posible construir un movimiento feminista radical de masas. Otra cosa es que no quieran o que nos pongan todos los obstáculos posibles. Es posible poder construir un movimiento radical feminista de masa pese a estar en un medio y en una dificultad de coyuntura muy grande. Es posible siempre que se tejan redes de relación, eso que dicen las italianas de la diferencia, el afidamento, la sonoridad, etcétera, etcétera, evitando todas las trampas que el capitalismo y el patriarcado pues nos pone constantemente. Por decirlo en palabras de Concha Liaño, hace unos años decía: hoy apenas quedamos las veintañeras de esa gesta. Todas las mencionadas han desaparecido. Bastantes somos las que les debemos mucho.
y la autora de estas líneas más que ninguna. Desde aquí quiero reiterar que nunca las olvidé y que las he llevado siempre en mi corazón a través de los años de su ausencia física. Ya ves, Mercedes, se refiere a Mercedes como a Posada, no hemos desaparecido. Aquella semillita que con tanto fe, ardor y esfuerzo sembramos, luchando contra el reloj, porque teníamos tiempo, el tiempo contado, germinó. Son unas palabras de esperanza, no son unas palabras que no son unas palabras victimistas, que Concha Liaño, pues yo creo que nos deja a muchas mujeres libertarias que estamos hoy aquí y que creemos que es posible construir dentro del marco de tramposo en el que nos encontramos ahora. Si alguien quiere luego, pues está todo el tema de mujeres libres en la transición, Mernaz, los colectivos que se han ido generando en otros sitios. Ahora mismo hay colectivos que tienen el nombre de mujeres libres desde Colombia, España, Inglaterra, Francia, en montones de sitios, ¿no? Que han cogido y que, o mujeres libres libertarias, según sea la denominación. Pero bueno, yo no quiero quitarle ya más, que ya le he quitado bastante tiempo a Mireia, que creo que es lo importante. Y bueno, como no quería traer los libros, deciros algo que sí creo que es relevante. Vamos a ver. Bibliografía, documentación sobre mujeres libres hay muchísimas, no os podéis ni llegar a imaginar. Otra cosa es que no se nombre. Correcto. Es decir, no se nombra, no se visibiliza, hay obras muy concretas. Yo desde hace algunos años estoy empezando en las clases de mujeres que tengo, con una asignatura optativa de cuarto, empiezo a poner ya algunos documentales. Hay documentales como el de Lun Quiñonero, y hay toda una serie de obras y de reflexiones muy importantes sobre estas mujeres, ¿no? Y no se conocen absolutamente nada porque no se visibilizan. Es más, y lo digo con plena seguridad, en lo que serían las organizaciones docentes de la asignatura se habla de feminismo, se habla de teoría del género, se habla de feminismo materialista, se habla, pero el feminismo libertario no existe nunca, no existe, nadie lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que hay que dejarlo patente, y por eso, bueno, os escaneé algunas de estas obras, pero hay muchísima bibliografía, y yo lo que os animo pues sobre todo al alumnado que quiera hacer trabajos de grado, tesis o cualquier otro tipo de investigación, que piensen la posibilidad que hay, no solamente ya de rescatar situaciones concretas, sino mujeres concretas, y muchas de las actividades que llevaron a cabo estas mujeres, porque no se conoce, están siendo ocultadas. Y yo creo que es así. El hecho de que hoy estemos aquí haciendo una jornada libertaria y que estemos hablando de mujeres libres, yo creo que es bastante importante, y si lo miramos unos años atrás, ¿no? Y ya me callo bien. Bueno, pues ya está. Gracias.